Mapuche Kimun. Nehueñe Nisugu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa rebeldía. Arriba el canto de Avia Yara, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquean la tierra, nos roban la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve en mi pena la sangre del estrado. Contra la repre y la represa. Mari compuche, Mari compuñaña, compulamuen, peumangele kumel caleimun, peumangele kume wiñol chipantuniain, incheta Mara Collinao piñena yuculentu fachiantu, culfulculentu fachiantu, feicom kumenewen elunyein. Estamos contentas de estar aquí en Radio y Televisión del Neuquén, una vez más en nuestro habitual programa Mapuche Kimun Radio. El saludo para toda la gente, deseando de que se encuentren bien. Les decía, mi nombre es Mara Collinao y estoy hoy con la alegría de recibir aquí en los estudios a Milamiem Chalcán, Nahuela Yinco, Marimay Lamiem Chumleimi. Marimay Lamiem, Inchecul Funculen Mai, Marimay Compuche, Compu Alcutufé, Inche Chalcán, Nahuela Yinco Piñén. Peumangele, Kume, Tripantu, Compuche. Bueno, les deseo que tengan un buen inicio de ciclo que comenzó entre el 20, las celebraciones entre el 20 y el 24, bueno, y hasta hoy también siguen las celebraciones en distintos puntos del Hualmapu. Así que eso, saludarles y muy contenta de estar acá en el piso. Bueno, Feley Lamien, que así sea. Bueno, como lo decía nuestra Lamien, el saludo para toda la gente, que esperamos que en todos los territorios hayan podido hacer sus celebraciones. Hay muchas actividades. El programa de hoy va a estar abocado a compartir algunas de las actividades que se han realizado en torno a esta renovación del ciclo de la naturaleza aquí en el hemisferio sur, del Huiñol Chipantu, que se ha hablado tanto y que seguiremos hablando. Nosotras también, a través de Mapuche Kimun, hemos recibido muchos mensajes porque les contábamos que cumplimos 4 vueltas al sol, 4 años de estar al aire. Justamente un 24 de junio del 2021 era donde asumíamos este compromiso de comunicar con identidad aquí en Radio y Televisión del Neuquén. Así que nos han llegado muchísimos saludos por este programa que venimos trayendo adelante entre todas, desde aquí, desde Radio y Televisión de Neuquén, junto a Pulamien, que desde diferentes territorios nos acercan sus experiencias, sus conocimientos. Bueno, Lamien Chalcán, sos parte de esa red de mujeres que desde tu territorio, en este caso que es el Pehuen Mapu, nos acercás entrevistas, propuestas, demandas. Bueno, de eso se trata este programa. Queremos saludar a toda la gente que nos replica en tantos territorios diferentes. Llegamos por toda Villa Yala gracias a la radio Senti Pensares, que es una radio online. Nos olvidamos de saludar y nos escuchan mucho. Pablo Arias, historiador, que nos encontrábamos en el conversatorio el otro día en la Facultad de Humanidades, nos decía, las escuchamos allí en San Martín a través de la radio Pocahullo. Así que agradecerle a la gente de allí de Pocahullo también por replicar nuestras voces, las voces de todas las mujeres que aquí hacen parte de este programa, que busca, como decíamos, comunicar desde nuestra identidad, fortalecer nuestra identidad como mapuche y aportar a toda la sociedad. Así que, Lamien, si querés también podés hacer tus saludos, porque hay mucha gente que habitualmente nos cuenta de que nos sigue. Yo quería agradecerle a Nelson Eliseo Purram, que se comunica siempre con nosotras y decía recién, estaba atento esperando la emisión del programa, dice que estaba esperándolo como al pan caliente, la buena conversación, así que le agradecemos siempre el Nehuen y el apoyo. Feliz Lamien, sí, es así, saludar a toda la Puché de los territorios, a las autoridades, a quienes también se ponen al hombro el compromiso de asumir la guía de ceremonias. Por ejemplo, en este tiempo sabemos que hay Pulamien que son quienes llevan, y entre ellas están las Pillancuyes, las autoridades, así que también un gran saludo a ellas que guían las ceremonias. Se suele hacer huichachipán, que no es un guiñipún, porque también hay diferencia entre ceremonias. El huichachipán es algo más cortito, suele ser una mañana, no necesariamente tiene que ser a la madrugada, sino que puede ser 9, 10 de la mañana. Hoy por ahí se usa mucho la cronología, ¿no? O sea, vamos viendo los horarios y en función de eso también se convoca a la gente. Así que feliz de poder estar acá también en Neuquén, donde toda la semana estuvimos con distintas actividades celebrando
realizando en distintos espacios, pero también en la universidad, que es donde está nuestra ñaña Steffi ahora, Rivera Nahuelán, también allí en una ceremonia que se está realizando en la Universidad Nacional de Comahue, también entre Confederación Mapuche de Neuquén, Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y la universidad. Fele, y también, bueno, siguen y siguen las celebraciones y nosotros también queremos aportar a toda la sociedad a comprender de qué se trata este nuevo ciclo, y es por eso que queremos compartirles cómo vivimos nosotras como Mapuche Kimun, el Wiñol Chipantu, que lo pudimos celebrar, compartir en el Lof Puelpulli, allí en la meseta de Neuquén, Guaría, de la capital de la provincia de Neuquén. Bueno, allí estuvimos compartiendo con mucha gente y queremos compartirles ahora a ustedes la palabra de Peti Pichiñán, justamente Pillancuye, Lonco del Lof Puelpulli, que nos va a compartir cómo se vivió el Wiñol Chipantu, pero también qué significa este tiempo de renovación. La escuchamos. Ay, Mari, pu lamien, pu papay, pu chachay, pu chequeche, pu chiqueche, mai, pamangenta ya poluk leaiman. Ay, rupaleita in nello ponsongon, completa traule peyin, nen tu peyin ta in nello ponsongon. Tpachi Wiñol Chipantu mau, y veí pamangenta Tpachi Chipantu soy come mangenta niayin com. Bueno, buenos días a todos quienes escuchan este programa. Estamos en el tiempo de Wiñol Chipantu, estamos saliendo de diversos encuentros, ceremonias, Huicharripán, Camaricún, distintas formas en cómo nos hemos expresado en nuestra propia forma de relacionarnos con nuestro territorio, con todas las vidas. Y aquí, en lo que hoy es la meseta, nuestro espacio comunitario de los Puelpulli, nos hemos reunido el sábado, así como en muchos lugares, ¿no? Entre el 21 y el 24 nos hemos reunido como mapuche, celebrando Wiñol Chipantu, Prapay Ngau, Prapan Ngau, celebrando que ante todas las vidas de Guanumapu nos anunciaron un nuevo ciclo y nuestro Lamien en distintos territorios pudieron volver a comprometerse, ¿no? Con todo lo que implica el ser mapuche como miembro de esta gran circularidad de vida que permanentemente defendemos en nuestros territorios comunitarios, donde somos parte, somos una vida más y nos renovamos junto a las demás vidas en tiempos de Wiñol Chipantu. Sabemos que en distintos territorios se celebraron distintas formas de expresión de nuestra identidad cultural, nuestra forma de comunicarnos con Nichofil Mongen, y celebrando también aspectos fundamentales de nuestra cultura, como por ejemplo es el Catán Pilún, el Catán Cawin, la Cutubón y otras actividades que tienen que ver con el desarrollo de nuestra educación autónoma mapuche. En nuestro espacio comunitario de los Puelpulli podemos contar que con mucha alegría que producto de un trabajo de levantar nuestra educación propia, nuestra educación autónoma mapuche, tratando de transmitir a nuestra nueva generación el Mapuche Kimun. Ya es el segundo año que nuestros pichiqueche desarrollan en el marco de la celebración de Wiñol Chipantu el Choiquepurún. Choiquepurún, que es no solamente una danza, sino que representa una forma de entender la transmisión del conocimiento, que no solamente es de persona a persona, sino que todas las vidas que nos rodean nos entregan principios, nos entregan formas de tener respeto, de tener cariño, de saber guiar a las nuevas generaciones para un buen vivir. Y así la danza del Choiquepurún, que se imita a las aves que habitan el territorio, nos ayudan a entender que en la familia todos cumplimos roles en tanto la protección, el cuidado, el respeto que nuestros pichiqueche tienen que tener para su formación, para su desarrollo. En ese sentido, tenemos que decir que en nuestro LOF desarrollamos distintas actividades que se expresan en este tiempo, se desarrollan en este tiempo, así como también nuestro sistema de salud mapuche, que está en práctica y está también al servicio de la sociedad no mapuche.
abrimos nuestro espacio a Pulamien, que están por esta ciudad, ya sea por razones de trabajo, buscando una mejor condición y que se alejan de su ámbito familiar y comunitario y que se allegan a nuestra celebración, bueno, porque nuestro espacio es abierto a Pulamien en nuestro ámbito comunitario. Sabemos también y somos parte de una celebración que tiene que ver con hacer conciencia a la sociedad no mapuche, a Pucachipache, de la importancia de armonizarse con los cambios naturales que existen aquí y no seguir celebrando un nuevo ciclo en enero que no ocurre, que ocurre en este tiempo, el alejamiento al máximo del sol y la vuelta a esta parte del hemisferio en el tiempo del solsticio de invierno, por imposición de una celebración ajena a nuestros conocimientos, a nuestro mapuche Quimun. Se celebra, por ejemplo, el 24 de junio como San Juan, y muchos de nosotros lo conocimos de esa manera, pero es una celebración ajena a nuestros conocimientos, y es ajena también a lo que ocurre en este territorio. Entonces definimos como pueblo mapuche celebrar el 24 de junio como el Día Nacional Mapuche. Por eso también existe un espacio que se denomina espacio intercultural, que este año nuevamente se celebró en la comunidad Putatrayén, lo que hoy es el Consejo Zonal Traunco, así como en otros espacios territoriales, nuestros lamien hacen parte a Puguanui, a personas de otro origen a ser parte de la celebración de Huiño Chupanto, como lo hacemos en Puelmapu, en Mulumapu, justamente para indicar a las demás personas que habitan este territorio que deben armonizarse, que deben respetar tiempo y espacio donde viven, donde desarrollan su vida junto al pueblo mapuche. Y también junto a otros pueblos indígenas que celebran el Inti Raymi en el norte y otros pueblos que han celebrado en estos días, entre el 21 y el 24, el solsticio de invierno. Mapuche Quimun Radio. Le agradecemos las palabras, la transmisión de todo este conocimiento a la Lonco Petipichiñam, nuestra Lamien, Piliancuye, que valoramos siempre que se hace el tiempo necesario para todas las personas que les consultamos, ya sea de Mapuzungún, ya sea del Mapuche Quimun. Ella siempre está predispuesta, bueno, ha estado acompañando diferentes ceremonias y demás, tanto en el LOF como en la universidad, así que siempre agradecerle. Fele y ñaña, comparto totalmente porque hay un respeto tan grande también por la ñaña Peti Pichiñam. Ella es una guía, se le suele llamar guía espiritual por ser Pillancuye, pero ella es como las antiguas Somó, que en realidad lo político y lo filosófico no se separaba. Exacto. Por ahí es algo más de este tiempo, ¿no? Entonces es una ñaña que además comparte su mapuche Quimun con cualquiera que lo recurra, que la busque, que comparta con ella, sea para una canción, sea para poder conversar sobre estas ceremonias, para poder orientarte, porque también eso es lo que hace en su entrega, no es que nada más ella quiere guiar. Exacto. Y dirigir, sino que te dice, bueno, Lamien, usted quiere saber, y te comparte su mapuche Quimun para que vos también puedas hacerlo y poder animarte a poder hacerlo en tu casa, en los distintos espacios donde vos estés. Así que bueno, nosotras siempre estamos eternamente agradecidas a nuestra Lamien, de la cual es una referente y de la que siempre estamos aprendiendo. Fele y Lamien, por eso también el LOF Puelpulli se caracteriza por ser un LOF abierto a donde llegan muchísimas personas, solas, organizaciones, pidiendo eso, consejo, pidiendo guía, pidiendo conocer más, así que le mandamos cariño también a toda la gente del LOF Puelpulli, que la pasamos muy bonito, salimos súper alentadas con la entrega de Pupi Chiqueché en el Choique Purrum. La verdad que ese momento, ese compartir ese conocimiento es muy bonito, nos quedamos todos muy contentos y contentas, así que agradecer. También queremos saludar, porque arrancamos como locas el programa y nos saludamos a nuestro equipo. Está Natalia Colinado como siempre, gracias Natalia. Hoy está Nicolás Dolce con nosotros, muchas gracias Nico. Está en el control de televisión Orlando Enriquete, quien siempre nos alienta también con el trabajo que hacemos, así que gracias a nuestro Buenuy Orly. Está Iliana Martín y también está Luis Randone, que hace posible que el programa quede grabado para la gente que ve el programa en diferido a través de el canal de YouTube de Mapuche Quimun. Saludos para Gilda, que siempre está atenta y nos conversa
través del YouTube. También queríamos agradecer la cantidad de mensajes que hemos recibido, decíamos, por esta cuarta temporada que cumplimos, este ciclo que cumplimos como Mapuche Kimum. Así que agradecerle también a nuestra lamien Cecilia Mariqueo, que se ha comunicado, Graciela Yanquinao Tranol, Sergio Casafús, Pedro Alberto Gis, Dardo Garnero, Alicia, Cristian Jara, Jorge Hernán, Diego, un montón de personas que nos han mandado mensajitos alentándonos. Bueno, también eso anima aún más el trabajo, porque la gente saluda con ese afecto y también pidiendo que el programa continúe, que pueda llegar a los distintos lugares, y de hecho estamos también, eso, lo que vos decías hace rato al principio, llegamos no solamente al territorio ancestral mapuche, sino también se expande hacia lo que se conoce como Abya Yala, y eso nos pone muy contenta y nos enorgullece también de este trabajo colectivo que venimos haciendo. Fele, también así es. Bueno, y como se expande todo tanto, y tenemos también nuestras caminantes, muchas veces sos vos quien está viajando y trayéndonos testimonios de otros lugares. En este caso nuestra lamien Anaí Rayén Mariluán, en su columna Yecán, Sonoridades y Música Mapuche, nos va a compartir un poco de su caminar en lo que está haciendo la edición número 15 del Festival de Cine y Comunicación Indígena que se está desarrollando en Lima, Perú. Allí también tuvo la oportunidad de escuchar y compartir las palabras, en este caso, de Gerardo Berrocal, quien es nuestro lamien, integrante de Adkimun, Cine y Comunicación Mapuche, del otro lado de la cordillera, del Gulumapu, pero también es integrante de CLACPI, que es quien organiza este festival, que es la coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas de todo Abya Yala. Así que compartimos la columna de Anaí Mariluán. Escuchamos. Mari, saludo desde Lima, Perú, donde me encuentro participando del 15 Festival Internacional de Cine de los Pueblos Indígenas. Entonces voy a pasar a compartir momentos en donde me pareció importante resaltar que la herramienta audiovisual, que se une de todas las artes, incluida la música, son una herramienta profundamente política para seguir diciendo verdades. No tomamos la herramienta audiovisual así como venía y simplemente la incorporamos, sino que tuvimos que apropiarla y readaptarla a la lógica propia mapuche, a las dinámicas, a la cultura, a la espiritualidad, a la territorialidad, como decía antes, y creo que cada uno tiene que ver de qué forma cada pueblo o cada comunidad, digamos, cada territorio va a adaptar esta herramienta. Es importante que consideremos que es solo una herramienta. Los medios de comunicación convencionales o hegemónicos, como se les llama, tienen su propia forma, responden a ciertos intereses que generalmente son los intereses políticos y comerciales de los estados y de las empresas, pero nosotros también tenemos que buscar nuestra propia forma de cómo vamos a incorporar esta herramienta a nuestra realidad. Y desde ahí hay distintas expresiones. Entonces es importante que la expresión, a través de una herramienta tecnológica contemporánea que tenemos, también responda a la manera en cómo nuestros pueblos vienen desarrollándose y expresándose, a veces hace miles de años. Mapuche Kimum Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Le agradecemos a Anaí, también a nuestro lamien Gerardo, con el quien hemos tejido también redes para poder traer aquí a Neuquén Guariá lo que ha sido Tubum, Festival de Cine Indígena, que también tuvimos la oportunidad de, a través de él, acercar aquí a la gente en Neuquén Capital. También valoramos, y por eso también en esta renovación del ciclo, nosotras como mapuche y como comunicadoras, nos volvemos a comprometer con esta tarea, con este rol de poder comunicar de manera respetuosa, desde nuestra propia mirada, desde nuestra propia cosmovisión, atendiendo a esta necesidad también, ¿no? La comunicación como un derecho, la comunicación como una herramienta para poder mostrar en primera persona las realidades, las experiencias, demandas, propuestas del pueblo mapuche en este caso y de otros pueblos originarios de los que también nos hacemos eco, Lamien. Feley, me pone muy contenta ver a Lamien Gerardo Berrocal también en esta nota, porque bueno, nos conocemos hace varias décadas ya y gente que viene trabajando hace muchos años para poder tener la proyección de cine indígena
indígena que hay hoy a nivel internacional, se trabaja mucho desde lo local, desde lo territorial, y es una labor que también, como vos decías, se hace con la muestra Tubún, que van circulando por distintos espacios, desde espacios, territorios, comunidades en las zonas rurales, hasta también las comunidades y los territorios de lo que hoy se conoce como urbanidad o las grandes ciudades. Así que también un saludo, un nehuen para todos ellos y ellas que están haciendo comunicación con identidad a través de esta herramienta que es el audiovisual y el cine indígena. Fele, también. Bueno, le mandamos nehuen y ahora les vamos a compartir algo de música. También viene de la zona del Perú y es Renata Flores con Pachamama. Ya venimos. Un día soy importante y luego arden llamas. Kaya hippie, ay kaipi, ay chanki, chihap chay waita, chihap chay waita. Lamentarás lo que hiciste, mananyam ya, chanki chuhatur, kiri jampita, kanya kuchkapi. Causari kurin supa warajina. No sé si llover o granizar. Cálmame, Oaxaitamunanichu, Pachamama Cani. Dicen que mi existencia está en peligro. Te convertiste en tu peor enemigo. Al día siguiente tu mente borraste. Te pedí a gritos que puedan salvarme. Lamentarás lo que hiciste, mananyam ya, chanquichu. No sé si llover o granizar. Cálmame, Oaxaitamunanichu, Pachamama Cani. Hawái, soy real, siénteme al caminar. Musear mis latidos, Pachamama Cani. Pachamama Cani. No sé si llover o granizar. Cálmame, Oaxaitamunanichu, Pachamama Cani. Ay, ay, kipi, ninapiru bayani. No, 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 no. Ahí estábamos compartiendo a Renata Flores, cantando en quichua también. Ponemos en valor a aquellas artistas que reivindican su origen, que ponen en valor su idioma originario, que hacen grandes esfuerzos por recuperarlo. Sabemos que también aquí este proceso que ha pasado el pueblo mapuche también ha pasado en otros territorios. Feliz ñaña. Y tenemos también varias artistas en estos territorios, pero decíamos que valioso que en el mundo hay diversos pueblos originarios, pueblos indígenas que están desarrollando su música en su idioma, y eso destaca también el valor lingüístico y los derechos lingüísticos que también hay y que es necesario para revitalizar también a través de la expresión del arte musical. Fele, también. Bueno, y hablando, hoy decíamos, dedicamos un poco el programa también a la herramienta de la comunicación, por eso también nosotros renovamos nuestro compromiso como comunicadoras con identidad aquí al aire, pero hay muchas formas de comunicar, hay muchas formas de hacer memoria. En este caso habíamos estado conversando nosotras de una ponencia que ustedes pudieron hacer, digo ustedes, vos junto a Steffi Rivera Nahuelán, estuvieron en las jornadas nacionales, 8ª jornadas nacionales. Contanos de qué.
Sí, de investigación en ciencias sociales y humanas que se organizó en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Tuvo sede en Comodoro Rivadavia, así que participamos con la ñaña. Dijimos, bueno, en realidad también nuestra formación de base, Steffi es historiadora, bueno, en mi caso mi formación es de la geografía, pero también estoy haciendo un doctorado en historia, entonces vamos como diciendo, vamos a participar no solo porque nos interesa también difundir y contribuir seguramente con nuestra mirada, sino porque también nos parece como espacios muy importantes donde hay otros pulamien que también son mapuche. La mesa se llamó Historia Mapuche, entonces dijimos, bueno, esa es una mesa que nos convocó ya con el título, y también felicitamos esta posibilidad de quienes organizan estos eventos. Por ello nos sumamos a poder presentar una ponencia que, bueno, ahora me autopresento, pero esto estaba pensado para que lo haga Steffi, pero hicimos rotación, así que bueno, nos vamos a escuchar. Nos vamos a escuchar entonces de qué se trató estas Jornadas Nacionales de Investigación. En esta sección queremos compartirles que participamos de las 8ª Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, organizadas por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con la Lamien Estefanía Rivera Nahuelán. Participamos el viernes 13, con una ponencia, un resumen titulado Tu culpa, Sugule, Tuayín, haremos historia colectiva, centrada en momentos de memorias del genocidio contra el pueblo mapuche a fines del siglo XIX, en 1976, y cómo esto afecta en nuestro presente. Esta mesa temática, la verdad que fue una gran propuesta realizada por esta universidad. Nos preguntamos cómo visibilizar los momentos del genocidio contra el pueblo mapuche en Neuquén, y nos propusimos algunos objetivos en esta ocasión, en las cuales está poder revalorizar las formas de narrar y contar historias a la manera mapuche, a la forma mapuche, haciendo Tu culpa, Sugún, mediante los EPEU, Lam, Tramcan, Catayil. Nosotros cuando decimos Tu culpa, Sugún, estamos hablando de las memorias, de las historias que nos han narrado nuestros Cuifique Cheyem, nuestros antepasados, pero que también ha pasado de generación en generación mediante la oralidad, y también recibimos esos conocimientos a través de otras maneras, como son los sueños, como son los EPEU, como son los Nglam, los consejos, los distintos momentos de Tramcan, que son espacios de conversación, y Tayil también, porque a través de los cantos también está esa memoria del Tugún, del Cupalme, de los orígenes territoriales, de los orígenes familiares. Entonces también a partir de lo que nosotros hacemos, que es estos materiales audiovisuales que transmitimos también semanalmente por Radio y Televisión de Neuquén, nuestra intención es poder dar cuenta del poder performativo del uso del video en la investigación social. Y otro de los objetivos que nos propusimos es poder ordenar y poder generar un recursero audiovisual con fines didácticos educativos. Sabemos que muchos compañeros docentes, compañeros que trabajan en el sistema educativo, también toman nuestros materiales para poder abordarlos, trabajarlos desde las escuelas. Es por ello que en esto nosotros solamente hicimos una selección de 4 videos que pensamos y producimos quienes participamos de esta elaboración escrita, en la que nos propusimos presentar este tema, ¿no?, que es genocidio indígena. Seleccionamos 4 videos que titulamos Quiñay-Win. Fue una entrevista realizada a Mariano Nagui. Él es historiador, especialista, escrito y es parte de la red de genocidio indígena de Argentina, quien comienza hablando del primer genocidio de Estado ocurrido a fines de 1870. Luego hay un relato sobre la batalla de Pulmarí y la entrevista a Leria Caitrú. Este es un hito ocurrido en 1883. Después también hay una historia sobre la batalla de Carrilil, en las palabras de Desiderio Calfinahuel, quien fuera lonco también de la comunidad Aigo. Él comenta los hechos ocurridos en 1885, en relación también a cómo la salvación del pueblo mapuche es colectiva, es compuñén. También hacemos un salto en la historia para llegar a 1976, donde mostramos a partir de entrevistas realizadas también a referentes de Aluminé sobre cómo
fue la detención y desaparición de Celestino Aigo en la última dictadura cívico-militar. Entonces aquí lo que hacemos es mostrar las memorias, el genocidio y el agua, como a partir de palabras mapuches como Lof, Cupal, Metayil, Cumpen, Tubún, también se pueden narrar estas historias. Y en Melilla y Win sería una entrevista realizada a Diana Lenton, que realizamos a fines del 2024, en diciembre. En aquella oportunidad ella nos compartió sobre las secuelas, las consecuencias de los momentos de genocidio contra el pueblo mapuche, planteando que sin reparación histórica ni territorial hay continuidad de despojos, de violencia, de criminalización. Por ello concluimos que a 40 años del juicio de las juntas, visibilizar los genocidios para que no se perpetúen las injusticias es fundamental para poder hablar de Tuculpas Dugún, Ruftuca, Norfelial, memorias, verdad y justicia. Es importante poder trazar todos estos momentos. Y para finalizar, decir que nuestra forma de concebir a la comunicación no es meramente instrumental, sino que nos posibilita construir conocimiento social científico, en cuanto que nos exige un proceso previo de investigación, de rigurosidad, de intercambios, de encuentros y debates, en principio entre mujeres mapuche, de la colectiva Mapuche Kimun, que hacemos comunicación con identidad, y con otros también con quienes intercambiamos puntos de vista, gestionamos entrevistas, recopilamos testimonios audiovisuales, imágenes, leemos muchísimo en esto que nosotros denominamos hacer investigación, acción participativa, que tiene que ver con las técnicas y métodos cualitativos, porque somos arte y parte de los procesos de lucha y de espacios académicos. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. La tierra esta, defendimos, resistimos nuestra cuerpa, esta sangrienta, atacada, estancada, usada hace décadas en cada lugar como posesión ajena, misoginia, sociedad, vamos a cambiar esta, por ti, por mí, por la ancestra, la revuelta se arma, nuestra gente, nuestra voz, sabemos que nadie de una costilla nació, mi madre me parió libre y me encadenaron con miedos, en el universo ego navego, cambiando realidad con acciones cotidianas, viéndome como espejo frente a mi hermana. Somos raíces, árboles, estamos conectadas, resistiendo a las cadenas sin fronteras. La tierra es nuestra, por ti, por mí, por la ancestra. El amor romántico ha sido nuestro opio, de todo mi ser y mente me apropio. Yo vivo el amor propio, de donde saco fuerza, por ti, por mí, por la ancestra. No veo raza, colores ni forma, no sigo más a rumores ni normas. Creo en quien transforma y mejora lo que tiene. Por mí, por ti, por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres. Yo, por mí, por ti, por todos los seres. Yo. Desde este cielo las estrellas se ven danzar. No sé cuántas relaciones ni constelaciones debemos cruzar para llegar donde estaremos, pero de seguro por allá la cara nos veremos. Así de fugaces, así de capaces, si muere y naces con la luna y su fase, que nos iluminan con aprendizaje. Yo recorro paisaje y dudo que encaje en uno gris. Busco raíz, identidad, ideas nuestras, un concho al suelo y brindo por la ancestra. En honor a ella, esta revuelta. Yo no veo raza, colores ni forma, no sigo más a rumores ni normas. Creo en quien transforma y mejora lo que tiene. Por mí, por ti, por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres. Yo, por mí, por ti, por todos los seres. Yo, no veo raza, colores ni forma, no sigo más a rumores ni normas. Creo en quien transforma y mejora lo que tiene. Por mí, por ti, por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por los que vienen. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por las que vienen. Por mí, por ti, por todos los seres.
seres. Estábamos escuchando la Déjà Vu, Ancestras, música del otro lado de la cordillera que nos gusta mucho, y vamos a seguir conversando, compartiendo experiencias. Recién en el corte hablábamos por ahí de los tiempos, ¿no? Que tiene que ver también con la propia mirada, con una comunicación identitaria, que también contempla los tiempos de conversación de otra manera. Muchas veces acá en lo que es la radio y la televisión pública estamos acostumbrados a una comunicación muy rápida, entrevistas que duran 2 minutos, 3 minutos, y por ahí nos costó mucho poder posicionarnos como mapuche en este espacio para poder decir, bueno, hay otros tiempos de escucha, y es el caso de nuestra gente, que por ahí conversamos y las entrevistas son más largas, ñaña. Fele y nuestra gente, y también en el caso de algunas que nos encanta hablar. Nos gusta hablar mucho. Pero además esta necesidad de explicar, ¿no? Cada cosa que vamos diciendo, poder tener el hilo para que la gente que nos escucha pueda entendernos, porque también hay conceptos, de repente hay palabras de Mapuzugún, que nosotros vemos que no es que todo el mundo lo está sabiendo, entonces decimos, ay no, pero si lo hacemos más cortito la gente no va a entender. También tiene que ver con eso, ¿no? Son conocimientos que por ahí no están tan difundidos en la sociedad neuquina, que quizás si estuviéramos en otra situación se entendería más rápido, más fácil. Y bueno, en estos 4 años también parte del aprendizaje nuestro ha sido ese, editar con mayor rigurosidad y a la hora de decir, bueno, tenemos que bajar el tiempo, esto que decíamos también en las presentaciones, reducir a 5 minutos, 7 minutos entrevistas que por ahí son de 2 horas, 3 horas, o sea, nos ha pasado muchas veces, entonces también implica mucho trabajo en la previa, ¿no? Para poder llegar a estos resultados que son como una síntesis apenas, y también nos admiramos de también como, no sé, Anaí, por ejemplo, que de repente te manda 1 minuto y medio, 2, y que dice tantas cosas y con una profundidad tremenda, pero bueno, tenemos como esos desafíos que nos hemos puesto como colectiva y hemos podido, creo que en estos años, por lo menos 4 años, ir aprendiéndolo así que agradecemos el espacio también y la paciencia, no solamente de contar con este espacio de RTN, sino con el equipo, porque hay todo un equipo de producción atrás, hay los pulamien que están detrás del vidrio, así que bueno, agradecida también por ello. Sí, Leila, bien, nosotros también agradecidos de poder estar acá juntas, como decimos, no estamos solas, así que siempre es lindo estar con tu grupo de pulamien, con quien puedas intercambiar, investigar, bueno, es parte de lo que hacemos en esta tarea previa a lo que es el aire en Radio y Televisión de Neuquén. Ahora sí vamos a viajar porque nos vamos a ir al territorio Huiliche, al sur de la provincia del Neuquén, porque desde allí nuestra lamien Francisca Arriagada, quien es Amelcafe, es actriz, tiene una invitación para hacernos próximamente aquí en Neuquén Capital. La escuchamos. Mari Compuché, bueno, espero que se encuentren muy bien. Venía, bueno, a dejarles la invitación para la segunda edición de Purrum, Renacer en Movimiento, que es un espacio escénico donde conviven varias disciplinas artísticas, música, danza, poesía, teatro, pintura, y en este caso, bueno, vamos a tener la danza de la mano de Noé Martínez y Julie Bertoya. Vamos a tener una instalación artística de Mar Reynoso, la poesía viva de Sabrina Calfunao y Ayelén Panchulev, y de mi parte un poquito de americano, de teatro. La particularidad de este espacio escénico es que el público es itinerante, es decir, nos vamos moviendo y pasando por distintos momentos, como haciendo un purrum, ¿no? Con la circularidad del cultrum, de nuestro antú, con la circularidad de nuestro universo. Así que es una propuesta siempre muy desafiante, pero más allá de eso es importante. Y bueno, por 2 emergentes, principalmente porque es un evento solidario donde todo lo recaudado va, digamos, destinado a Sala Las Alicias, que es el espacio que tiene la asociación Teneas, y por otro lado porque es un espacio que visibiliza nuestras poéticas, que nacen desde el vínculo con la naturaleza, que nacen desde nuestra filosofía mapuche.
En su momento, cuando empezamos a hablar un poco de esto, fuimos 4 mujeres quienes nos encontramos y empezamos a hablar desde nuestros periodos, desde la luna, desde la tierra, desde lo que nos vinculaba y demás. Empezamos a hablar acerca de lo que es lo natural, ¿no? La naturaleza, todo lo que eso implica. Y hoy estamos, bueno, ya en el ciclo de un nuevo renacer, del Wiño Chupantu, donde esto también surge en este contexto. Así que invitarles, digamos, a no solo a colaborar con el teatro independiente que está en crisis y no desde ahora, sino hace tiempo, pero ahora no solo el teatro, sino toda nuestra cultura necesita de nuestro trabajo solidario, de nuestro trabajo colectivo, que no es lo más fácil, tampoco es lo más difícil, porque creo que lo más difícil sería que nuestra cultura esté peor, digamos, o que ya no podamos hacer arte, no podamos manifestarnos, que estamos un poco al borde, con a veces con algunos gobiernos, ¿no? Con este particularmente, pero lo importante es justamente poder sostenernos, tejer, ser red, ser compañeros y compañeras de verdad, ¿no? Así es que bueno, es un granito de arena para esta sala que no solo alberga un montón de procesos artísticos importantes de otros colegas, sino que también está sostenido, digamos, por una asociación, por una comisión directiva que trabaja ad honorem, que da hasta lo que no tiene para poder tener las puertas de ese teatro abiertas y también invitando a lo que es el trabajo colectivo, ¿no? Tiene un posicionamiento social importante frente a todas las luchas y también frente a la lucha de nuestro pueblo. Y también lo digo como mujer mapuche que me he sentido acompañada con esta asociación desde ese lugar. Necesitamos de la colaboración de todos y todas. Y bueno, y todas las personas que estamos haciendo Purrún lo hacemos de manera 100% solidaria, comprendiendo que vamos a poder salir adelante porque tenemos el sol delante, porque tenemos que seguir pensando positivamente, porque mientras tengamos la mano extendida del otro, de la otra, nos vamos a poder seguir levantando. Y bueno, y algo que no sé si lo dije ya, que me parece también sumamente esencial, es esto, ¿no? El poder compartir nuestras poéticas desde nuestra cosmovisión y poder visibilizar un poco nuestras luchas donde casi no son visibilizadas, ¿no? Todo lo contrario, nos estigmatizan los medios masivos de comunicación que nadie los está regulando y que dicen y hacen lo que quieren. Entonces, bueno, la idea luego del Purrún es poder quedarnos a compartir alrededor del Cutral, algo a la canasta, quien quiera traer instrumentos, quiera traer algo para regalar, un poema, una canción, una danza, algo para comer, algo para beber, lo que sea, que lo pueda traer, que la idea es poder abrazarnos alrededor del fuego y fortalecernos, ¿no? Que es un poco lo que nos permiten los encuentros. El Traún, vénganse a compartir un lindo momento, vénganse a colaborar con esta sala y vénganse a regalarse un abrazo fortalecedor para seguir caminando hacia adelante y con mucho Nehuen. Peuca y al Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Mañuna, nuestra ñaña Francis, le agradecemos compartir estas reflexiones y esta invitación. Les recordamos entonces el 28 de junio, este sábado a las 20:30 horas, en el espacio de Teneas, que es Leguizamón al 1400, con esta necesidad de aportar, de acompañar también estos espacios. Lo que vamos a hacer ahora es compartir música. Siempre estamos navegando por internet buscando expresiones musicales. En este caso, un recomendado de Nati Colinao. Encontramos una banda, un grupo que se llama Hotukien. Es un grupo musical indígena siberiano-ruso que mezcla elementos de la música folclórica local con el pop moderno, incorpora instrumentos, letras e idiomas tradicionales. Otikien es una palabra que se usa en el idioma chulín para referirse a un lugar sagrado donde los guerreros deponían las armas y podían conversar. Así que vamos a escuchar Alaska, ya venimos. Alaska, check. Check. Check, check. Check.
Мен келде қатарлер басқара ешбарды Қиыл тозылды, үйреніс бастан қалды Кипазам теңеп салдым, сапанық мет алып алдым Үйреніп сақтачаларым, әжәп бешіп туғанарым Байдермен, Аласка Джек. Кончилась ночь, кончилась беда Осталась радость навсегда Джек, Джек, чемодан давно собрал Бочку меда в руки взял Братья, сестры, вся родня С нетерпением ждут меня Джек, Байдермен, Аласка Джек. Джек, Джек, Джек. Ир, я приду Споем все вместе Мен келде қатарлер басқара ешбарды Қиыл тозылды, үйреніп бастан қалды Кипазам теңеп салдым, сапанық мет алып алдым Үйреніп сақтачаларым, әжәп бешіп туғанарым Кончилась ночь, кончилась беда Осталась радость навсегда Сапанық мет алып алдым Үйреніп сақтачаларым, әжәп бешіп туғанарым Байдермен, Аласка Джек. Джек, Джек. Байдермен, Аласка Джек. Джек, Джек. 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 Байдермен, Аласка Джек. Байдермен, Аласка Джек. Байдермен, Аласка Джек. Байдермен, Аласка Джек. 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 Байдермен, Аласка Джек. Байдермен, Аласка Джек. Байдермен, Аласка Джек. И вся родня с нетерпением ждут меня. Байдермен, Аласка Джек. Байдермен, Аласка. Estamos compartiendo nuevas sonoridades que nos llegan desde Siberia, así que agradeciendo la música, los otros idiomas, las otras músicas y sonoridades que nos hace mover. Ahí hicimos un poco de movimiento de purrum y seguimos entonces con el programa, con invitaciones, porque en este caso tiene que ver con una actividad que se va a estar realizando, ya comenzó ahora desde las 9 de la mañana y hasta las 16 aquí en Neuquén Capital, en pleno Parque Central, donde se ubica el Museo Gregorio Álvarez. Clara González, quien es museóloga a cargo del museo, nos hace la invitación y nos cuenta qué se estará realizando dentro de las actividades en función de lo que ha sido el Guiñol Tripantu. Habrán actividades interculturales, estarán participando diferentes escuelas y también estará el artista visual Gastón Pereira. La escuchamos. Marí Compuché, mi nombre es Clara González, soy trabajadora del Museo Gregorio Álvarez y en esta oportunidad queremos invitarlos a celebrar el Guiñol Chipantru, Año Nuevo Mapuche. Vamos a celebrarlo fuera del museo, en la explanada. Está invitado el artista Gastón Pereira con su obra Marcar la Cancha y también escuelas de la zona. Para nosotros es importante no solamente que esta fecha sea conmemorada dentro del museo, sino también es pensar esta fecha dentro de una ciudad y puntualmente este lugar patrimonial como el Parque Central. Hacerlo afuera es marcar este sitio como un sitio de memoria, como un sitio de conmemoración a las comunidades originarias. Y también esta invitación a trabajar con las escuelas. La idea de trabajar en la explanada del museo es que sentimos que hay algunas narrativas de las comunidades originarias que todavía
no pertenecen a nuestro discurso institucional, pero van entrando y se van posicionando y vamos trabajando también con las comunidades lo que queremos contar y decir y hacer en este museo. Entonces, nosotros nos reivindicamos desde esa memoria y invitamos escuelas para que vengan a compartir con nosotros este gran día que es el 24 de junio, Día Nacional Mapuche. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Le agradecemos a Clara por la invitación, la hacemos extensiva a toda la audiencia que se encuentra aquí en Neuquén Capital, que quiera acercarse al Museo Gregorio Álvarez, ubicado ahí en el corazón del Parque Central, porque decimos desde las 9 de la mañana y hasta las 4 habrán muchas actividades, escuelas invitadas, esta pintura que va a hacer Gastón Pereira, marcar la cancha, también van a estar comiendo y compartiendo unas empanadas y mucha conversación, así que todos y todas invitadas. Ya vamos acercándonos al final del programa y no queremos dejar de compartir el testimonio, la palabra de Romina Yelen Díaz en su columna Territorio de Derechos, que nos va a compartir un poco cómo vivieron el Huiñol Tripantu en su mapu, en su territorio, pero también hace una invitación a un ciclo de conversatorios que tienen que ver con el periodismo decolonial en defensa de la Pachamama, justamente estos que estamos hablando, la comunicación como una herramienta de lucha de los pueblos. La vamos a escuchar a ella. Mari, compuche, compu lamien, com alcotufe, mapuche kimun radio mu, peumangele kumel kaleimunka, peumangele kume, Huiñol Tripantu Ñeimun, compu lamien. El saludo para toda la audiencia de Mapuche Kimun Radio, esperando que se encuentren bien y deseándoles un buen inicio del ciclo natural en este territorio. En este tiempo de Huiñol Tripantu, donde hemos realizado la ceremonia abierta de Huiñol Tripantu con la organización Mapuche Huechoyín Piedra del Águila, con las autoridades del LOF Ancatruz, con instituciones, con vecinos, con vecinas de la localidad de Piedra del Águila, aún procesando tanta emoción, tantos abrazos, tanto buena energía con la que nos hemos recargado para iniciar este ciclo, nos hemos fortalecido de forma comunitaria. Ya luego la próxima semana estaré seguramente compartiendo materiales que elaboraremos con la organización Huechoyín para comunicar desde nuestros propios relatos colectivos, desde nuestro propio hacer colectivo, cómo ha sido esta ceremonia. Ahora quisiera presentarles a Noelia Carrasana. Ella es periodista con quien venimos planificando, organizando junto a comunicadoras y comunicadores del amplio territorio de Abya Yala el ciclo de conversatorios de periodismo decolonial, a invitar especialmente a la audiencia y a comunicadores del territorio mapuche y quienes escuchan desde otros territorios también para que se puedan sumar. Participarán comunicadores de Honduras, El Salvador, Panamá y Colombia, referentes de radios comunitarias, movimientos indígenas y universidades interculturales. Si te interesa participar, podés inscribirte en las redes de Abya Yala Soberana o Minca Comunicación. Ahora, al Kutungue, Noelia Carrasana. Amuzunguf. Mi nombre es Noelia Carrasana, formo parte de Minca Comunicación, que junto con Amapola Periodismo y Abya Yala Soberana queremos dejarle la invitación al lanzamiento de un ciclo de conversatorios que denominamos Periodismo Descolonial en Defensa de Pachamama. Y comenzarán este viernes 27 de junio a las 19 horas Argentina y tendrán una continuidad todos los últimos viernes de cada mes a través del YouTube de Abya Yala Soberana. Esto lo venimos pensando y trabajando desde hace varios meses con un grupo de comunicadoras y comunicadores de distintos lugares del Abya Yala, distintos territorios. Ahí se van a poder encontrar con las historias que nos atraviesan, tanto de defensores y defensoras de la naturaleza, así también como de organizaciones sociales que trabajan y que también tienen proyectos políticos en defensa de la naturaleza, en defensa del agua, en defensa de nuestros sitios sagrados que se encuentran en todo el continente. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Noelia y Romina Yelen Díaz entonces haciendo esta invitación al conversatorio de periodismo decolonial. Nos acercamos al final del programa y seguimos compartiendo algunas novedades en torno a lo que significa este tiempo de Huiñol Tripantu, que también coincide con lo que es el juramento de la bandera argentina en muchas instituciones y también por eso el emergente de muchas niñeces y jóvenes que desean presentar sus banderas. Lo que estamos compartiendo a través de las imágenes en Radio Televisión de Neuquén tiene que
que ver con un momento histórico también para la Universidad Nacional del Comahue, Lamien, ya que el día 23 de junio se realizó el izamiento de la Buenu Foye en lo que es la Facultad de Humanidades. Allí estuvo a cargo nuestra Lamien Estefanía Rivera Nahuelán, junto a la rectora Beatriz Gentile, y también junto a Peti Pichiñama, autoridad política, filosófica del pueblo mapuche, que estuvo compartiendo un poco lo que significa el Huiñol-Tripantu y la importancia de este emblema, Lamien. Feley, fue un momento muy emocionante, creo que a todas se nos cayó una lágrima en algún momento porque es un hecho histórico, es la primera vez que la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Comahue coloca las banderas, no solamente la Buenu Foye, sino la bandera argentina. Paco, el decano de la facultad, decía que ellos nunca habían izado la bandera argentina, entonces fue doblemente emocionante y tiene que ver con un trabajo que se está haciendo, que a través de la Secretaría de Extensión también, donde ahí está una compañera, Laura Franchelli, coordinando junto con Estefanía, pudieron organizar estas actividades en conjunto con el Ospelpilli de la Confederación Mapuche de Neuquén. También se realizó un taller de señaléticas, bueno, se habló bastante del significado del Huiñol-Tripantu y surgieron muchísimas ideas y propuestas para poder trabajar de acá a octubre, así que súper fortalecidas de haber estado también presente allí, de haber sido parte de estas contadas. También hubieron relatos de historias respecto de cómo la Universidad Nacional de Comahue ha sido un lugar histórico, fundamental también, donde se realizaron actividades desde 1972 con el primer parlamento indígena que se realizó en esta universidad y cómo también en el tiempo va siendo parte de estos procesos a partir de la declaración de como primera universidad intercultural de Argentina. Feley, Lamien. Bueno, nos quedamos sin tiempo, estamos muy contentas de haber podido estar nuevamente con toda nuestra audiencia. Nos vamos a ir con música. Gracias, Lamien, por estar también participando al aire en el programa, no solamente como columnista. Deseamos que todos y todas estén bien y nos reencontramos el próximo jueves. Feley Lamien, Peu Cayal. Peu Cayal. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. La suelto como si fueran Waiki de nuestro cuifiqueche. Somos la concha historia viviente, Amulepe Taimwaishan, porque somos eslabón de un pueblo valiente. O Fulfin y Muten, porque contra la verdad no hay como ponerse. Yo la suelto al ritmo pa' que quede en esa mente. Que nadie diga que tú no puedes, si somos hijos del sol naciente. No le creas al profe ni a nadie cuando digan que tu pueblo mapuche fue parte del pasado de Chile. Quieren que pierdas tu cultura, tu sangre y tu linaje al que realmente perteneces. Hay un sistema capitalista y criminal que no le conviene que seas inteligente y que tengas el corazón lleno de amor por tu gente. Desde muy pequeño te quieren controlar, te quieren sumiso pa' que a ellos les tengas que trabajar y seas uno más de esta esclavitud moderna que existe hoy en día, mi gente. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Y sabes de dónde vienes y sabes pa' dónde vas. A tu alrededor todo está, no busques más. Tienes el Kimon, tú tienes el Rakiduan. Escucha tu corazón y así nunca fallarás. Daño Rupu, Piñel el Geno, Chile Ufu, Chico, Chile el Fuchi, Maguidatu, Kakon, Tañi Buku y Fique Cheyem, Fayangun, Mogangaingun, Filmogen Norum, Niakengun. Somos el brote, la reacción de Trofilgen. Tenemos una foril y como la Yayin, fuimos tejiendo nuestro duam entre lo que fue y lo que será. Somos el Choyun de nuestro Kuifiqueche, su sangre guilliche, en la que un corre por nuestras venas. Pupeña y Capulamien, somos la concha historia viviente de estas tierras. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el neguen pa' mi gente, Capi del Luigi. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral.